Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Aristocrazy. Casa de perfumería de joyería en inicio, que por cierto hacen piercing de oro y todo este tipo de cosas. Tiene una joyería estilo juvenil muy interesante, muy actualizada. Y bueno, ya sabéis que crearon una colección en inicio de 3 perfumes, aunque en la actualidad han creado uno más que tiene como la formita esta, pero de caballito de mar. Bueno, hoy nos vamos con Wonder. Aquí vemos Wonder, aquí tengo la muestrecita que casi no me queda ya. Wonder, que es el que viene con el tapón de mariposa. Como veis, ya casi lo tengo acabado. Me queda un poquitito para recordar las últimas notas. Bueno, a ver si lo pongo bien, que me eche esa gotita, que vosotros veáis que me pongo la última gotita. Pero bueno, ahí va un poquito. Ah, mira, se me ha volcado. Justo en el dedo. Lo poquito que sale me sale en el dedo. Venga, ahí que me lo pongo. Bien, vamos a leer las notas y lo comentamos. Lo he gastado entero por lo que sabemos bien cómo se siente. Perfume del año 2019 de la familia Floral, con notas de salida de notas acuosas y bergamota, notas de corazón, rosa y peonía y notas de fondo, cedro, sándalo y almizcle. Bien, es un eau de toilette, ¿de acuerdo? Que viene a durarnos en torno a sus 5 horas. Dentro de uno de toilette no está mal porque hay un fondo de maderas, ¿de acuerdo? Un fondo amaderado que le ayuda bastante, aunque sea uno de toilette, a permanecer en el tiempo. Intensidad media, la mayor parte del tiempo. Luego, por supuesto, se suaviza. Bien, es un perfume interesante, pero tiene matices, ¿no? Primero es un perfume que desde luego el fondo del perfume, ese corazón de rosa y de peonía, es el que prácticamente va a marcar el cuerpo de todo el perfume. Una rosa junto con peonía, donde la rosa predomina en el aroma y después viene con sensaciones, ¿no? En el inicio, frescor, las notas acuosas no son notas saladas, me da más la sensación que han utilizado algún tipo de aroma como la flor del loto, que nos da sensación acuática dulce y no de acuática salada. O pueden haber usado alguna otra nota artificial de agua, pero vamos por ese camino. Inicio fresco, rosa fresca, rosa húmeda, como el rocío de la mañana, pero que tiene poquito a poco va entrando en la sensación amaderada del fondo. Si es verdad que cuando las maderas empiezan a hacer acto de presencia, el aroma se va suavizando, ¿de acuerdo? Pero sí que poquito a poco ese frescor de este pequeño conjunto floral se va evaporando y nos vamos yendo hacia una parte más amaderada. La rosa también se suaviza, o sea, aquí han utilizado un tipo de rosa y peonía, de ese tipo de rosas más suaves. No es una rosa de Bulgaria, por ejemplo, que son mucho más potentes. Y sí que es verdad que vas notando ese fondo amaderado dentro del perfume. Ya para el fondo, pero ahí está, porque muchas veces hay personas que les gusta el inicio, pero no les gusta el fondo. ¿De acuerdo? Bien, dentro de este cuerpo, de esta forma olfativa, no es el perfume que más me gusta de esta colección y me da pena porque tengo ganas de tener un Aristocrazy solo por la forma que tiene el tapón y eso. Pero sí que es verdad que el aroma no me ha conquistado. A mí no me gusta por la forma, por supuesto, por el juego que hace con la rosa, que está muy presente. Y creo que es un aroma de rosa donde el fondo va a ser particular para los gustos de cada persona. Sí que es verdad, y os digo una cosa, que yo cuando he ido a centro comercial como la tienda departamental del Corte Inglés y hablaba de este perfume con la persona que me atendía, me decía que estos perfumes están pensados para que sean unisex, cualquiera de su colección para que sean unisex, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puede ser un perfume de rosa que les guste a ellos porque va evolucionando a una rosa amaderada? Pues no lo sé. A mí me gustaría
saber la opinión de ellos, aunque yo no sé si nuestros chicos se habrán animado a probarlo o no. Si es verdad que en mi opinión, para mí este perfume viene a ser más femenino precisamente por ese uso de las flores, entre ellas la rosa, solo que te tiene que gustar un fondo amaderado, ¿de acuerdo? Tampoco veo complicada la nota acuática porque no es salada, sino más fresca, es de otro estilo de nota acuosa y está interesante, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que este perfume viene a ser un perfume que tienes que probar. Yo no lo compraría ni lo regalaría a ciegas. Ahora viene la pregunta, ¿yo lo compraría para mí? No. Estos distintos perfumes los he tenido que ir probando y realmente quiero encontrar uno que me enamore. Pero realmente, pues oye, las botellas, por lo menos la botella está muy bonita, pero yo a mí misma no me lo compraría. Y a ciegas no lo compraría, porque tiene un par de pequeñas notas que vienen a ser complicadas para regalarlo a ciegas, ¿vale? Simplemente. Como os he dicho, es un perfume que sí considero femenino. Luego ya cada uno que lo pruebe. Lo pondría en cualquier época del año o para mí es un poquito complicado porque al inicio sí que es verdad que es más fresco, ese fondo amaderado me crea duda. Pues lo ponemos para todo el año. Ya está. Edades. Juveniles no. Estas notas donde predomina la rosa no son especialmente del gusto de las chicas más jóvenes, siempre depende del gusto de cada persona, pero en ese sentido siempre tenemos esa pequeña puntillita de que a niñas o adolescentes este tipo de aroma de rosa les puede resultar un poquito más adulto, ¿de acuerdo? Así que ahí directamente para sobre todo apasionadas de la rosa y punto. Nada más, amores. Si habéis probado este perfume, me encantaría que me contéis qué os parece y trataremos de seguir descubriéndolos. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.